De la tarde, y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y me preparo para capear con ustedes este invierno. Y qué mejor que el cine, la buena música y la buena lectura para la estación invernal. El cine sobre todo. El cine es un refugio, lo mismo que la literatura. Y estoy esperando la visita de nuestro querido traficante de películas, nuestro querido cinépata y cinéfilo, profesor de cine, cineasta el mismo. El cine se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí viene caminando y entrando a mi jardín David Merameix. Muy buenas tardes, David, qué gusto de tenerte esta tarde para juntos capear el invierno de la vida y el invierno estacional. Cristian, cuando uno en el invierno se va para adentro, adentro tienen que haber películas, tienen que haber lecturas, tiene que haber el cafecito, también un mosto, tienen que haber cosas que nos permitan acceder al alma. Son pequeñas puertas para entrar al alma, pequeñas llaves tal vez también para entrar al alma. Y de hecho, la lista que me enviaste, la antología, las películas que vamos a comentar juntos hoy día, esta tarde Desde el Jardín, son películas para el invierno. Y nos propone 5 inviernos posibles, muy distintos entre ellos, eso es lo interesante, en los que el cine, dices, explora represiones y deseos a los que la baja temperatura les da sus mejores formas. Al revés de lo que se cree, el invierno es una estación para esos deseos y represiones. Y la primera película que nos propones es Snowpiercer, de Bong Joon-ho. Una pesadilla de anticipación. Cuéntanos quién es este director y háblanos de esta película pesadillesca. Bueno, Bong Joon-ho se hizo internacionalmente famoso el año pasado cuando ganó el Oscar por Parásitos, esta estupenda sátira social de origen coreano que por primera vez ganó el Oscar, una película no hablada en inglés, a la mejor película. Joon-ho tenía sus antecedentes. De hecho, recomiendo a todos los cinéfilos ir a explorar Providencia 1433, ¿no? A ver los videos de sus películas anteriores. Es un tipo que se las trae, no es uno improvisado que surgió de repente así diciendo Ecomi. No, especialmente en el cine de género fantástico, había tenido al menos 2 grandes aciertos. Este es uno de ellos. De hecho, El Expreso del Miedo se ha transformado también en un serial en Netflix. Y cuenta una historia de anticipación de esas que no, nos hacen temer el futuro, en que un tren es el único espacio donde se conservan ejemplares humanos, dividido, por supuesto, entre los de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Y este tren tiene que dar la vuelta al mundo constantemente porque de lo contrario se congela. Todo se ha congelado afuera. Por lo tanto, la atmósfera ya no es respirable y lo que se ve de paisaje está todo congelado completamente. Pero dentro está el problema de que hay una generación que todavía recuerda a qué cosas sabía un bistec y ahora actualmente se alimentan de cosas completamente sintéticas, sin sabor, sin aroma, sin
texturas, ¿no? O sea, toda la experiencia de la sensualidad del mundo es un recuerdo de un lejano pasado. Mientras que en la primera clase, obviamente, los que llevan la batuta de este ordenamiento lo pasan porcino, lo pasan chupando y comiendo de lo lindo, y algo, ecos de esos aromas, de esos sabores, de alguna manera llega a la tercera clase y de ahí comienza la rebelión. ¿Suena conocido? Parece una metáfora de algo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Es una tremenda metáfora. Oye, y esta película, ¿cómo la engarzas tú con las películas anteriores? Porque algo tiene, algunas temáticas están presentes o ideas fuerzas que obsesionan a esta autora en lo que tú estás contando. Claro, porque proviene de un país que tiene, pensemos, más o menos 4.000 años, 4.500 años de continuidad cultural. Es decir, cuando los faraones egipcios ya estaban por jubilarse, ya los coreanos eran una nación. Entonces, claro, uno sabe de que eso suele transmitir contenidos, experiencias y sobre todo concepciones, síntesis de la realidad y de la experiencia humana que antes o después terminan transformándose en obras de arte. Por lo tanto, esta explosión aparente del cine coreano viene transmitiendo hilado fino desde hace mucho tiempo, ¿no? Por eso Bong Joon-ho tiene fácil acceso al cine internacional. De hecho, esto es una coproducción de varios países y van a ver que el reparto está repleto de estrellas inglesas y hollywoodenses, que le permite tener esta visión global del mundo. En Okja, que es la otra película que no sé si todavía está en Netflix, anduvo por ahí, es la historia de un cerdito, de un chanchito chileno, ¿no? Hiper desarrollado, que comienza a crear no pocos problemas en la estructura del mundo capitalista. Porque, claro, uno de los temas principales del cine coreano tienen que ver con los males del capitalismo. Recordemos, Corea, después de la guerra de los años 50, Corea dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. La del sur tuvo un salto cuántico en términos de desarrollo material, pero eso no le ha dado estabilidad política y eso no lo ha hecho ser uno de los países más felices del mundo. Vamos a escuchar un poco la música de la película Snowpiercer, porque nos propone para capear el invierno David Berameix, aquí en Desde el Jardín, de Bong Joon-ho. Muy buena la música, muy interesante esta música. Esta película genera una atmósfera, genera una sensación sin ni siquiera saber el argumento de la película, ya te coloca en un estado anímico. Estoy con David Berameix, estamos recorriendo una antología de películas de invierno y aquí nos saltamos a Un sueño de invierno de Nuri Bilge Ceylan, una película turca. El cine turco es interesante, hay abundante producción. Bueno, la literatura también es un país que debiéramos conocer un poco más. Me gustaría que me dieras primero un panorama así un poco amplio del cine turco. ¿Cuál es tu mirada de ese cine y cómo colocas a este director y esta película en ese mundo? No hay nada mejor para el cine que ocurran cosas como el cine coreano del sur y como el cine turco, como el cine rumano, como el cine de ciertos países que aparentemente están en los márgenes o en los bordes del epicentro mundial del desarrollismo que actualmente padecemos,
pero que tienen su cuento, que tienen su historia. En el caso de los turcos, recordemos que hasta no hace mucho tiempo atrás había un enorme imperio turco, que fue uno de los grandes imperios que quedó cesante después de la Primera Guerra Mundial. Hay mucha cultura acumulada en este cine. Entonces es natural que haya una cantidad de cineastas importantes que se han impuesto en el mercado internacional, aun cuando nosotros tenemos tendencia a aislarlo un poco por sus temáticas un poco exóticas. Consciente de ello, Nuri Bilge Ceylan, que es probablemente el mayor maestro actual del cine turco, toma unos cuentos de Chekhov y los ambienta en Capadocia. Sabemos Capadocia es un lugar encantado de la zona central de Turquía, de la zona asiática, digamos, donde están estas casas esculpidas en rocas, unas rocas de formas particulares, así como conos, y que dentro fueron refugio de cristianos durante oscuras épocas medievales. Y ahí está instalado un hotel con todo el confort del mundo, y uno puede ir a pasar el invierno en este lugar exótico y de paisaje que parece de otro planeta. El dueño de uno de estos hoteles es de repente atacado por un niño en forma totalmente arbitraria, aparentemente absurda según él, ¿no? Pero no está muy dispuesto a admitir esta rebelión que no sabe de dónde viene. Pero sus mujeres, su esposa y su hermana, en largas conversaciones con él, que son muy interesantes, ya dije, base Chekhov, comienzan a desentrañar que bajo las apariencias de bondad y de inteligencia y de refinada cultura de este personaje masculino protagonista, existen tensiones, ¿no? Tensiones que son capaces de mantener interesante un relato que dura más de 3 horas. Impresionante. Y lo otro que es impresionante, bueno, es que Chekhov es tan universal que da para todo, ¿eh? Sigue siendo como base de relato, puede servir, ha servido para teatro, ha servido para cine. Vamos a escuchar una música que está dentro de esta película, es una música bella, es una música de un gran músico, es Schubert, el piano sonata de Schubert para esta película Sueño de Invierno, que estamos comentando con David Beramex aquí en Desde el Jardín. Ese es Schubert y estamos recorriendo películas de invierno. Me acabo de dar cuenta que me salté una película que estaba en segundo lugar en la antología que tú hiciste, que es la película Fuerza Mayor de Ruben Östlund. Tiene todo el apellido, un nórdico ¿no? Hablemos un poco de este director. Sí. Este es un sueco. A ver, una cosa pequeña sobre Sueño de Invierno. Ganó el Festival de Cannes hace algunos años atrás. Creo que es la tercera película que gana Cannes. Y hago mención del hecho porque España solo lo ha ganado una vez, con Viridiana de Buñuel. La tercera película turca que gana Cannes. Ya. Que gana Cannes. Mira, qué interesante. Oye, vamos entonces a Fuerza Mayor. A Fuerza Mayor. Una familia burguesa sueca, tema favorito del cine sueco, parte de vacaciones a los Alpes franceses. En un hotel elegante, refinado, donde
cada uno de las familias tiene su departamento aparte y ni siquiera se encuentran en los pasillos. Está todo organizado como para que cada uno esté solo en su propia montaña nevada, ¿no? Pero están en una terraza todos juntos tomando un aperitivo, preparándose para el almuerzo, y de repente se escucha un ruido, ¿no? Y todo esto mirando un paisaje espléndido. Se escucha un ruido que inquieta a todos los comensales. Y este ruido se transforma en una avalancha, que es el momento más espectacular de la película. Y esta avalancha, en que el padre de la familia dice, no se preocupen, está todo bajo control, ellos saben lo que hacen, ¿no? Suponiendo de que forma parte del espectáculo de sus vacaciones, asistir a una avalancha. En vez es una avalancha real. Uh-huh. Y ahí comienza el lío. Ahí comienza el lío porque el hombre, cuando se da cuenta de que la avalancha no forma parte del espectáculo de sus vacaciones, huye. Yo la vi la película, es tremenda esta película, sí la vi, es tremenda. Esta capacidad que tienen los suecos, digamos, para, bueno, ya Bergman era un maestro en esto, para entrar en la sordidez de las relaciones interiores, en un mundo aparentemente perfecto, donde todo funciona, donde todo es cómodo, la ropa, todo lo que se come, y entras de repente en el corazón de la desolación, de las parejas, de todo, es feroz. Los suecos son expertos en usar el bisturí del alma. Sí. Empezar a cortar para ver qué hay dentro, ¿no? ¿Y este es un director joven, es un director nuevo, es un director que tiene más películas? Tiene un apellido tan raro, Östlund. Raro para nosotros, obviamente debe ser de lo más normal en Suecia. Östlund ha ganado, y esto de nuevo, 2 veces el Festival de Cannes. De hecho, es el ganador de la última edición, de la reciente pasada, ahora en mayo. Y antes lo ganó con The Square, que es la película que sigue a Fuerza Mayor, uh-huh, y que es, cosa curiosa, una comedia. Uh-huh. Una vez, estando en Suecia, yo con gente de cine, les dije, ¿y el cine sueco tiene géneros reconocibles? Entonces me quedaron mirando así como diciendo, ¿qué? Qué sé yo, por ejemplo, comedia. Entonces la respuesta fue estupenda. Comedia sueca, eso es como metafísica cubana. Claro, exactamente. Sí. Como un Heidegger escribiendo Ser y Tiempo en La Habana o en el Caribe, ¿no? Oye, David, estamos con David Beramey, que estamos recorriendo el listado de películas, y aquí llegamos a una película en la que quiero que nos detengamos un poco, una película desde mi punto de vista, no solo mío, magistral, una película del gran director al que hemos visitado en otras conversaciones con David, John Huston, una película basada en un relato del gran James Joyce, un relato extraordinario que está incluido en el volumen irlandés, me refiero al cuento Los Muertos, y esta película lleva por título Desde ahora y para siempre, de John Huston. Hablemos un poco de esa película, y este entiendo que es el testamento o el adiós final de Huston. Entiendo que la filmó con un balón de oxígeno al lado, y recuerdo esa escena de la nieve cayendo al final con un texto sobre unas tumbas, y es como la despedida de Huston de la vida, del cine, de todo. Es bien impresionante eso. Vamos a la película de Huston, David. La adaptación de este cuento era un tema que rondaba a Huston, que fue desde siempre uno de los grandes adaptadores de la literatura al cine. John Huston comenzó como guionista y había tenido una vida bastante aventurera, y llegó al cine en parte por su padre, que era un actor, Walter Huston, un actor muy respetado, y que después él, John, logró dirigirlo El Tesoro de la Sierra Madre y hacerle ganar el Oscar al mejor actor secundario a su padre. Ajá. Lo cual es muy notable porque años después haría lo mismo con su hija, Angélica Huston, en El honor de los Prizzi, en que ella ganaría el Oscar a la mejor actriz secundaria.
aparte de John Huston también ganó el Oscar como director. Entonces, que Huston se obsesionara con este cuento tenía que ver también con sus propias raíces irlandesas, ¿no? Él venía de esas familias que escaparon de Irlanda en el siglo XIX durante la famosa gran hambruna de la papa, que devastó Irlanda y que hizo morir de hambre a más de 1 millón de personas durante el reinado de la reina Victoria. Entonces, volver a sus orígenes a través de este cuento melancólico, entrañable, repleto de emociones que nunca explotaron, que se conservaron bajo las apariencias de los buenos modales victorianos, era evidentemente el cierre de su obra. Una amiga mía, periodista de origen italiano, pero que vivía en Hollywood, le tocó entrevistar a Huston durante la filmación de esta película y me contaba aquí en el Festival de Viña de que por suerte la película se pudo terminar porque ella, cuando iba a entrevistar a Huston, tropezó en un cablecito y le dio un tirón y se saludó a Huston, que empezó a ponerse morado. El cablecito era el del tubo de oxígeno. Qué lo había pintado. Casi lo mata antes de que terminara la película. Y contaba Huston en esa entrevista de que esto era, él tenía clara conciencia de que después de una vida de excesos, de puros, de whisky y de desmadres de todo tipo, estaba cerrando su vida y dijo, y para mí esta película tiene que ser una condensación de tiempo. Por aquellos años también Andrei Tarkovsky elaboró su concepto de esculpir en el tiempo, de que el cine sería una escultura de tiempo. Y Raúl Ruiz me decía de que a él le parecía que era una obra maestra justamente de eso, del manejo del tiempo dentro del relato, porque uno tiene la sensación de asistir a una escena completa, pero que está condensada en 90 minutos. Y en esa escena completa hay, como dirían los cabros jóvenes, links, ¿no? De relato para condensar efectivamente 3 tiempos, un futuro improbable que no está aludido, sino que eludido, y sobre todo el pasado, que tiene fuerte incidencia sobre esta anécdota que parece mínima, pero que es tremendamente intensa. Claro, y recuerdo una escena en que después de esta escena la pareja se va a acostar a su cama, el matrimonio, y ella trae el pasado, una escena de un joven que influyó en su vida, y eso va a golpear al marido que escucha la historia, y como que el pasado entra, así como irrumpe, ¿no? Es una película impresionantemente intensa, impresionantemente bella. Vale la pena, recomiendo para el que quiera verla, leer el cuento primero Los Muertos de Joyce y luego ver la película. Ahí hay un diálogo interesante entre cine y literatura, la película no desmerece. Y te propongo que escuchemos, lo voy a poner aquí en mi tocadisco ochentero en el jardín, un tema irlandés, de música irlandesa que está incluida en la película de John Huston. If you be the last of the crown, as I take it, you mean to be. Tell me the first token that passed between you and me. Una hermosa canción típica irlandesa, The Lass of Aughrim. Los irlandeses son buenos para la música, buenos para la poesía, ahí está Yeats, buenos para la literatura, buenos para los mitos. Es un país riquísimo. Y con unas bueno para los muy... dibujos animados. ¿Bueno para qué? Los dibujos animados. Ah, para los dibujos animados también, eso no sabía. Ah, no, eso no sabía. Hay un autor, Tom Moore,
que se los recomiendo absolutamente a todos los fanáticos del género. Gran autor. Wolf Walkers estuvo candidata al Oscar el año pasado. De Tom Moore, autor irlandés. Se agradecen esos datos que nos trae David Beramey, cinépata y cinéfilo aquí en el jardín. En los últimos minutos vamos a ver, nos quedan 2 películas, pero hay una ahí estamos hablando ya de un clásico del cine, un autor europeo, Eric Rohmer, Mi noche con Maud. Tú afirmas acá que la tentación de afirmar que esta es una de las mayores películas del cine es fuerte. A ver, Mi noche con Maud sería una de las mayores películas de la historia del cine. ¿Por qué? Por un efecto retroactivo. Uno se sienta a ver la película y es una película bien común y corriente, con imágenes que uno ha visto 100 veces, en blanco y negro, donde la dirección de fotografía es muy naturalista, por lo tanto son imágenes que se parecen tanto a las imágenes que uno ya ha visto tantas veces, que le resulta difícil de que esta película sea mayor que una anécdota amable con Trintignant de protagonista, con Antoine Vitté, famoso director teatral, que aparece como coprotagónico, y con la hermosa y seductora Françoise Fabian, que se juntan una noche de invierno en Clermont-Ferrand, en el sur de Francia, a conversar. Pero a conversar es gente culta, es gente además inteligente. Entonces, poco a poco esta conversación comienza a transformar la situación mínima en una verdadera exploración de la moral humana. Qué fascinante. Oye, David, y el personaje es un filósofo católico, ¿no? Claro. Que tiene que resistir una tentación ahí en la película. ¿Quién no se sentiría tentado con la Françoise Fabian, que está en su pieza y después pasa a su cama? ¿Ya? Y le dice, venga para casito. A seguir conversando, ¿ah? Para seguir conversando y seguir intimando, para conocerlo mejor, ¿no? Que es como el lobo. Claro, en este caso la loba. Él tiene que tratar de mantener sus principios de católico observante, que ha explicitado en forma manifiesta desde el comienzo de la película. Entonces dice no, pero le cuesta mucho, y después un no cada vez menos convincente. Y esto crea una tensión erótica maravillosa en esta noche nevada de Clermont-Ferrand, y termina produciendo una sensación de transfiguración total de lo que hemos visto. Uh-huh. Entonces uno dice, ¿pero la película es la anécdota de esta noche o simplemente es la cifra de la conciencia humana enfrentada en una constante tensión entre las leyes que se propone y los deseos que se imponen? Oye, David, qué ganas de encontrar la película. Difícil. ¿Dónde la encontramos? ¿En alguna plataforma? En Providencia 1433 habría que preguntar. Esa es la mejor plataforma de todas. Sí. Providencia 1433. Quiero que brevemente... me querías decir algo, sí. Sí, que es de las películas que hay que tener, porque hay que revisarla de vez en cuando para ver que su transparencia, esta forma supuestamente carente de definición, es realmente la definición de lo clásico. Es una película que no ha envejecido, pero yo creo que ni 10 minutos. Y es del año 69, o sea, es la más antigua de todas las que hemos mencionado. 1969. A ver, brevemente, al cerrar esta antología estupenda que has hecho de películas para el invierno, hablemos brevemente de Eric Rohmer, para quien no lo conoce, para ubicarlo en la historia del cine. ¿Qué trae Eric Rohmer? ¿Cuál es su poética de cine, etcétera? Claro, Eric Rohmer fue uno de los miembros del movimiento de la Nouvelle Vague, de la nueva ola francesa de los 60. De esos que crecieron, estos jovencitos que crecieron bajo la sombra del gran crítico cinematográfico André Bazin y de la revista Cahiers du Cinéma, unos intelectuales del cine que, por supuesto, como buenos jóvenes, criticaban todo, eran muy pedantes y empezaron a revisar
todos los conceptos que se manejaban en el cine de la época y produjeron una gran revolución. De partida, de hecho, uno de los conceptos esenciales fue el del cine de autor, ¿no? Que surge a partir de estos movimientos. Éric Rohmer era del grupo el que menos se interesaba en política y que más se interesaba en el alma. De hecho, era católico, lo cual era un poco raro dentro de este ambiente. André Bazin también era católico. Y va a desarrollar una obra muy prístina, muy transparente, visualmente muy despojada de efectos de montaje y de adornos varios. Va a trabajar con el famoso director de fotografía cubano, Néstor Almendros, uno de los grandes maestros de la fotografía de la historia del cine, y va a desarrollar una serie de películas, pero por grupo. Este es el tercero de los llamados cuentos morales. De Éric Rohmer. Querido David, te quiero agradecer este paseo que hemos hecho de películas de invierno, pero antes de irnos, tú hablabas del Cahiers du Cinéma. Aquí en Chile también hemos tenido nuestro propio Cahiers du Cinéma y hay una invitación que vamos a compartir, que es al lanzamiento del libro Un Cine Repúblico de Sergio Salinas. La presentación estará a cargo de Farideh Serán y María Eugenia Mesa y se va a realizar el miércoles 10 de agosto a las 19 horas en la Cineteca Nacional, Plaza de la Ciudadanía 26, Un Cine Repúblico de Sergio Salinas. Bueno, tienes que ver con esto porque tienes en el libro Introducción, Selección y Notas, tú participas en la edición de este libro, David. Sí, soy muy responsable de él porque yo fui quien presentó a Sergio Salinas, gran amigo mío, a Hans Stange y Claudio Salinas, que son los otros dos autores con los cuales hicimos esta investigación, selección y estudio sobre uno de los más grandes críticos de cine y más calladito, el creador del cinearte Normandía. Ni más ni menos, una sala legendaria que tiene que ver con todas las grandes películas que hemos visto y que nos han marcado en la vida, y las películas de Herzog, Malapí, todo ahí, etcétera, etcétera. Muchas gracias, David. Gracias por esta visita invernal. Cada uno volverá a su propia cueva a refugiarse de los fríos, pero ya ahora premunidos de películas. Nos encontraremos, pero muy pronto contigo. Gracias por acompañarme, David, y me despido también de ustedes, queridos radiovidentes. Mañana a las 8 de la noche volvemos a abrir la verja de madera de este jardín. Hasta entonces. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín.